Era el año 1900, vamos a ver, 1975. 1975. Quiero contarles la historia de una jovencita que exactamente en ese año, bueno, antes de ese año inclusive, tenía 14 años en 1975, pero su vida fue muy caracterizada por ser, llamaríamos, una chiquilla rebelde, ¿verdad? Lo normal, digamos, de la edad, ¿verdad? Pero añadido a esa edad normal, el carácter propiamente de esta jovencita ya de 14 realmente la caracterizaba y la ponía aún más en la manera de una muchacha muy rebelde. De hecho, era tan rebelde que nunca se ajustaba a las reglas, siempre cuestionaba las reglas. Y bueno, imagínense cómo le fue en la casa, ¿verdad? Porque en la década de los 70, pues los padres eran bien estrictos, ¿verdad? Ojalá volvamos a esas épocas, ¿cuántos lo creen? Y pues eso hacía que esta muchachita pues tuviera más dificultades todavía porque le costaba ajustarse a las reglas de sus papás, especialmente con la mamá. Era una chiquita de papi y entonces movía a papi muy fácilmente, ¿verdad? Pero con mami no era así, además de que la mami era bastante fuerte de carácter también. Probablemente por eso chocaban, ¿verdad? Generalmente mamá e hija con carácter fuertes chocan mucho, ¿verdad? Y bueno, resulta que era bastante rebeldilla en la escuela, se peleaba con todo el mundo, no aguantaba ni medio. Entró al colegio y por los iguales, ¿verdad? Defendía a sus hermanos. Era bien interesante la muchacha. Hasta que su mamá se le ocurrió ir a una iglesia evangélica y con esta señora lo que ella decía se hacía, ¿verdad? Entonces, si yo voy a la iglesia, todo el mundo va a la iglesia. Entonces esta muchachita de 14 junto con su hermana mayor eran muy, le encantaba el baile, no se perdían ningún baile, era cosa terrible eso, ¿verdad? Hasta se escapaban para bailar. Y resulta que la mamá dijo, vamos a la iglesia. Entonces estas dos hermanas, la muchacha que le estoy contando y la hermana, decidieron hacer un trato con la mamá, o mejor dicho, la mamá lo hizo con ellas, ¿verdad? Yo las voy a dejar ir a bailar, pero van a la iglesia conmigo en la mañana. Entonces iban el domingo en la mañana a la iglesia y en la tarde ya tenían permiso para pecar. Tenían permiso para bailar. Pero muy interesante porque en esta rebelión, en esta normal de la edad, pero como digo ya el carácter también, ella misma cuenta, dice que tuvo un encuentro con el Señor y ella dice, les he contado, ¿verdad?, que en aquellos dorados tiempos siempre se hacía un llamado a recibir a Cristo después de todos los cultos, en todos no importaba el tema que fuera. Al final, si hay alguno aquí que no ha recibido a Cristo, todos los cultos se hacía eso, ¿verdad? Y fue muy, muy fructífero. Muchos conocimos así al Señor, ¿verdad? Y entonces ese día el pastor hizo lo mismo y ella misma cuenta, ¿verdad? Que pasaron todos los hermanillos de ella y las hermanillas y dice, yo realmente no sentía nada, nunca sentí nada, dice. Pero como todos pasaron, yo pasé también, ¿verdad? Pero ella cuenta que cuando salió del templo ese día, dice que el mundo era totalmente diferente para ella. Y empezó así en ese carácter que tenía, ¿verdad? Empezó a testificarle a sus amigos, dejó de ir a los bailes. Dice que ella le contó a los amigos y les dijo, si saben contar ya no cuente conmigo, porque recibí a Cristo en mi corazón. Y así empezó a testificarle a sus amigos del barrio, a sus compañeros de la escuela, del colegio en ese entonces, 14 años, imagínense. Inclusive una amiga, que ya era la amiga especial de ella,
la llevó al Señor también. Y empezó una vida igual de radical para el Señor, ¿verdad? Ayunaban, imagínense, 14 años. Ya cuando su amiga se convirtió a Cristo, yo cuando oigo estas historias hasta que se me para el pelo, ¿verdad? Porque dos muchachillas en el colegio ayunando, en ayuno, imagínense usted, ¿verdad? Y es el poder, hermanos, que tiene Dios de transformación, amén. Y hay una historia en cada uno de nosotros también. Y cómo esta muchacha entregó su vida al Señor, de radical se entregó de cabeza, ¿verdad? Y cómo el destino de Dios en la vida de ella se empezó a cumplir, a desarrollar hasta el día de hoy. Tuvo el privilegio de casarse a los 18 años con el que en ese entonces se reconocía como el guapo. Hasta el día de hoy todavía le dicen a la esposa ya el guapo, ¿verdad? Se casó bastante jovencilla, 18 años, vendida al Señor totalmente. Imagínese usted, se desarrolla en su matrimonio, su vida con el Señor, se entrena también bíblicamente, tiene 2 hijos, perdón, y hasta el día de hoy sigue igual de radical. Y bueno, el privilegio lo he tenido yo porque ella es mi esposa Sadie. Así, igual de entregada, no hay negociación con mi esposa. Dios dice y se hace. Amén. Dios, hermanos, ha llamado a la iglesia del Rey a ser una iglesia de impacto. Amén. Una iglesia de impacto. Nomás mire ahí la visión, la frase que Dios nos ha dado, el moto, el lema de iglesia. Juntos en Cristo, con un llamado para transformar la cultura y las generaciones. Hay un llamado fuerte en esta iglesia, mis amados hermanos. Dios nos ha llamado para hacer una iglesia de impacto. Y siempre cuando puedo, me gusta empezar un mensaje con la historia de alguien, porque es real, la palabra de Dios es real. Y cada uno de ustedes ha tenido un encuentro con el Señor en algún momento de su vida. Y yo quiero decirle hoy, el Espíritu Santo me invadía hoy con este tema, que de igual manera usted también. Hay un propósito maravilloso de Dios. Mire, las vidas que la señora Sadie Corrales ha impactado a partir de sus 14 años hasta el día de hoy es increíble. Es maravilloso la manera como Dios la ha usado en Costa Rica, fuera del país. Hay historias grandes de personas que han sido tocadas y naciones, hermanos, a través de una vida rendida al Señor Jesucristo. Amén. Una vida rendida al Señor Jesucristo. Así que cada uno de nosotros en esta iglesia somos llamados por el Señor para ser una iglesia de impacto. Somos llamados, hermanos, primeramente para glorificar a Dios. Dios, cuando nos creó, Él estaba pensando en hacer algo que fuera para su gloria y para su honra. Amén. Vamos a leer el Salmo 34, versículo 3, y vamos a gozarnos en la palabra del Señor hoy. Salmo 34, versículo 3. Dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Su vida, usted existe, hermanos, para glorificar a Dios. ¿Cómo nos han metido un montón de ideas en la cabeza? ¿Verdad que sí? Que hay que ser una persona de éxito, que hay que esto, que lo otro, que yo. Pero no, usted y yo hemos sido llamados por Dios. Dios nos ha dado el existir para que nuestra vida sea una vida de glorificación a Dios. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. También, hermanos, Dios nos ha llamado a crecer en nuestra relación con Él.
a crecer en nuestra relación con Él. Mire, usted puede estudiar todas las culturas, la historia, todo lo que es el tema de los dioses en la antigüedad, aún hoy en día en tiempos modernos, y ninguna religión, ningún dios, hermanos, en toda la historia de la raza humana, ningún dios que no sea el Señor Dios, aparte de Él, todos los otros que se claman dioses, se han clamado dioses por años y siglos y demás, ninguno busca una relación personal con los que le adoran. El único Dios personal que Él dice, hasta se ha llamado nuestro Padre, que Él dice, vengan, búsquenme, yo quiero estar con ustedes. El único es Jehová Dios de los ejércitos. De hecho, es el único Dios de todas maneras. Entonces Dios nos ha llamado a crecer en esa relación con Él. Miren lo que dice Hebreos 10:22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero. A mí me emociona, hermanos, cuando yo pienso en esto, que Dios quiere estar conmigo. Me recuerdo hace montones de años, siempre he tenido un llamado fuerte en mi vida y una pasión grandísima por ver la cultura transformada, la sociedad, y me he involucrado en un montón de cosas. Me recuerdo hace muchos años, estaba yo ansioso por los cambios, ver cambios en mi país y ver cambios hasta en el mundo, ¿verdad? Y yo sentí cuando Dios me dijo, como que Dios me hizo así, un momentito, Ronald, yo quiero que sepas algo, dice, andemos juntos tú y yo de la mano y entre tanto cambiemos al mundo. O sea, lo que Dios me está viendo es más importante que usted y yo estemos juntos y de paso cambiemos el mundo. Pero cambiar el mundo no es el propósito. Me estaba diciendo Dios a mí, el propósito es que estemos juntos. Amén. Qué lindo es que Dios quiere tener relación con nosotros. Entonces somos llamados a glorificar a Dios y somos llamados a crecer en nuestra relación con Dios, en crecer. Esta jovencilla de 14 años, con 65 años hoy, y me perdona que diga la edad, ¿verdad? Porque yo sé que no es culturalmente correcto, ¿verdad? Pero el día de hoy todavía está creciendo en conocer a Dios. Amén. En conocer a Dios, en estar cerca de Dios. Ya conocen los que conocen a mi esposa. Se levanta a las 3 de la mañana todos los días, de 3 a 5, para estar con Dios. Y ella dice que es el momento donde nadie la molesta, ¿verdad? Y yo digo, gloria a Dios, bendícela, Padre. Pero somos llamados para crecer en nuestra... Eso me emociona a mí, hermano. Estamos hablando del Dios Todopoderoso. Llamados a crecer en nuestra relación con Dios. Dios es nuestro Padre y su voluntad, hermanos, es que seamos como Cristo. Nosotros los padres siempre tenemos anhelos con los hijos. Bueno, Dios tiene anhelos con usted como hijo e hija de Dios. Quiere conocer qué es lo que Dios anhela, y cuando lo vea usted, que usted sea como Cristo. Amén. Que usted sea como Cristo. Vamos a ir a Mateo 5:48. Este es Jesús hablando, hermanos. Y dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, este es un versículo que nos asusta a nosotros. Y este es un versículo que los legalistas agarran para garrotear a los cristianos. Yo quiero hoy explicárselo correctamente como lo que Dios está diciendo aquí. Amén. Versículo que nos asusta, otra vez, y es usado para garrotear. Pero la palabra perfecto, hermanos, en la Biblia no quiere decir sin falla. Amén. Vuélvase a la persona que está a la par o al lado o atrás, yo no sé, dígale, la palabra perfecto en la Biblia no significa sin falla. Dígale, por favor.
Ahora es lo que leemos nosotros ahí, ¿sí o no? Y encima de todo dice, sean perfectos como el Padre, que es más perfecto que Dios. Y uno dice, ya la soné, ¿verdad? Ya que ya no llegué a ese lado, ¿verdad? Entonces vamos a quitar eso, en el nombre del Señor se cae esa estructura mental mentirosa, diabólica, se cae ahora mismo de nuestras mentes en el nombre de Jesús. Lo que la palabra perfecto en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, en la Biblia, lo que significa es completo. Y hermano, déjeme decirle, usted y yo fuimos creados para ser completos. Amén. Hay todo un desarrollo en nuestra vida. Dios nos hizo la manera que somos, nos dio el carácter que tenemos. Ese es el conflicto que se da entre nosotros en los caracteres, ¿verdad que sí? En los temperamentos, el conflicto que se da mucho entre esposos. Pero es que Dios nos hizo para desarrollarnos lo que somos nosotros y ser personas completas. Sean completos como vuestro Padre que está en los cielos es completo. Dígame usted, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted cree que Dios tiene algún complejo? ¿Ah? ¿Usted cree que a Dios le falta alguito a él de su persona que fue afectado cuando era Diosito? ¿Ah? ¿Usted cree que Dios se deprime o que Dios se deja robar por Satanás? ¿Usted cree? A ver, es un ser completo, ¿sí o no? Dios está diciendo, sean ustedes completos como vuestro Padre que está en los cielos es completo. Dios quiere todo un desarrollo en nosotros, hermanos, hacernos, llegarnos a ser como Cristo. Por eso fue que Cristo se hizo hombre y hizo la obra que Él hizo para que nosotros podamos llegar a esa estatura. Amén. No es perfección sin fallas. Ahora, Dios sí es sin fallas si tocáramos ese tema. Pero en nosotros lo que Dios quiere es un desarrollo completo. Amén. Usted ha conocido al Señor en la edad que sea que lo conoció y tiene los años que sea de conocer al Señor, y usted tiene que haber experimentado una mejora en su vida, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Hermano, usted sabe que la Biblia dice que el diablo es un ladrón, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Jesús dijo, vino a matar, a robar, a destruir, y Él nos quiere robar calidad de vida. Quiere robarnos calidad de vida. Pero este caminar con el Señor, hermanos, cuando conocemos al Padre, cuando crecemos en relación con Él, cuando entendemos que nuestra vida está para glorificar a Dios, cuando entendemos que Él tiene planes conmigo, tiene propósitos, tiene anhelos, entonces todo eso empieza a sanar mi corazón, mi alma, me empieza a liberar, me empieza a fortalecerme en mi identidad, ¿sí o no, hermanos? En mi valor. Alabado sea Dios. Y es eso a lo que se refiere esta palabra, sean perfectos, sean completos. Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y otra vez, ¿verdad? Pensamos que la religión nos ha afectado tanto, hermanos, que cuando pensamos que Dios quiere que nosotros seamos como su Hijo, otra vez lo vemos desde el punto de vista del perfeccionismo, ¿sí o no? Y no es eso, otra vez Dios glorificó a su Hijo. Jesús es Dios, pero Él tomó forma humana también. Jesús, hermanos, es el humano perfecto, completo. Jesús es el humano completo. Y el plan de Dios es que nosotros que habíamos caído, volvamos otra vez a ser esos humanos completos, que lleguemos a ser como Cristo en ese tema de completud. Amén, hermanos. Y dice, porque a los que antes conoció, nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Espíritu Santo, ayúdanos aquí.
Ven revelación de Dios a los corazones, a las mentes, sobre esta poderosa realidad de tu transformación en nosotros, Señor. Gloria a Dios. Vamos a Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otra vez. Y es dentro de ese tema de plenitud. Amén. De persona completa. Ahora, si yo digo, Dios quiere que yo sea como Cristo, no en un sentido otra vez perfeccionista, ay, sin fallas, no, hombre, nunca voy a llegar ahí. No. Esa gloria de Jesús, humano perfecto, completo, Dios quiere llevarme a esa estatura a mí. ¡Wow! ¿Cuántos me están siguiendo, hermanos? ¡Wow! ¡Qué gloria! Amén. ¿Se da cuenta por qué Satanás te odia tanto? ¿Se da cuenta por qué Satanás te pone tanto tropiezo? ¿Se da cuenta por qué el diablo mete tanta mentira y engaño? Déjenme decirle, hermanos, que Satanás, como un ser celestial, perdió su gloria. Satanás, hermanos, como un ser celestial, perdió su gloria. Wow. Ninguno de nosotros ha visto un ángel jamás, ¿verdad? Señor, danos experiencias con ángeles. Necesitamos entender esto que estamos hablando aquí, Señor. Ninguno hemos visto un ángel, hermanos, pero los que los han visto y la descripción que nos da la escritura de los ángeles es algo definitivamente glorioso. Amén. Es como personas, esos humanos que hay, ¿verdad? Que son perfectos, ¿verdad? Otra vez usando la palabra en una manera correcta, ¿verdad? Yo oigo expresiones de ustedes, las señoras, las muchachas, las mujeres, ¿verdad? Cuando pasa uno de esos fulanitos, ¿verdad? Y con todo respeto y todo, no he escuchado nada negativo así, vulgar ni nada, en las realidades, ¿sí o no? Realidades son realidades, a ver, ¿sí o no? ¿Cuántos viven en el mundo real? Y he oído expresiones de ustedes cuando ven esas perfecciones, ¿verdad? De hombres, ¿verdad? Igual nosotros los hombres de ellas, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? A ver, sin miedo. Jaco, sin miedo. Juanca, sin miedo. Por favor. Alex, sin miedo. Dani, sin miedo. A ver, ¿sí o no? Bueno, este está soltero. Este no tiene por qué tener miedo. Igual nosotros los hombres, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, lo que quiero decirles, hermanos, es, o sea, la persona, el ser, ahora comparemos a un ángel en su gloria, en su belleza. Me estoy explicando, hermanos. Ahora imagínense a Jesús. Y Dios está diciendo, mi anhelo en ti como hijo, hija, es esa imagen. ¡Wow! Espíritu de Dios, por favor, que se rompan cadenas mentales, por favor, en el nombre de Jesús. Hasta, dice, a un varón perfecto, trae la palabra perfecto ahí, completo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la obra que Dios está haciendo en nosotros, hermanos. Entonces, como discípulos nosotros debemos crecer y obedecer. La frase para este año es, como discípulos de Cristo, como discípulo de Cristo, mi lema es crecer y obedecer. Como discípulo de Cristo, mi lema es crecer y obedecer. Amén. Esa es nuestra frase para este año, hermanos. Entonces vamos a ver si somos discípulos de Cristo y la voluntad de Dios es que crezcamos y obedezcamos. Vamos a mirar en la escritura cuál es el perfil de un discípulo. ¿Cómo se ve un discípulo? Vamos a ir al capítulo 12 de Romanos. Romanos capítulo 12.
Y vamos a ver en este capítulo, hermanos, nos da un perfil del discípulo. Como discípulo de Cristo, mi lema es crecer y obedecer. Este capítulo, hermano, nos enseña nuestra vida de discípulos con relación con Dios, en relación a Dios, en relación al mundo, en relación a nosotros mismos, en relación con los otros creyentes y en relación con los no creyentes. ¿Okay? En el versículo 1 vamos a ver que dice que cómo debe ser nuestra vida de discípulo en relación con Dios. ¿Estamos? Versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, como un discípulo, una de las características de un discípulo es que se rinde a Dios, que está rendido a Dios. El apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, hace referencia aquí al sacrificio. Ellos como judíos entendían eso, hermanos. Nosotros no entendemos nada de esto. Los sacrificios que se daban en el Antiguo Testamento de los animales. Y si es eso que a veces uno va caminando y le majó una patita a un perro, ¿verdad? Y uno se siente careperro, ¿verdad? Porque apenas le majó la patita, ¿verdad? Ahora también algunos hemos visto atropellos de animales, ¿verdad? Y uno se duele, ¿verdad? Hermanos, los sacrificios era algo terrible. Los degollaban a los animales, los llevaban al sacerdote y el sacerdote lo primero que hacía era degollarlo. Entonces imagínense un degolle y empieza a brotar la sangre y luego ya después lo estazaban, le quitaban todo lo demás y Dios había dado instrucciones para todo, inclusive para las entrañas, etcétera, etcétera, y luego se quemaba en olor fragante a Dios. Muchas veces ese animalito usted lo había criado en la casa. A veces usted iba y lo compraba. Aunque fuera así, es terrible, duele, ¿sí o no? Pero peor todavía si usted se crió en la casa. Por ejemplo, con la Pascua, Dios había mandado que fueran y escogieran una ovejita, un corderito, y se lo trajeran para la casa 14 días. No era que usted lo compraba no, tenía parte de la instrucción de Dios era que usted esa ovejita, ese corderito, se lo llevaba para su casa por 14 días. Ahora, las ovejitas por sí mismas son tiernas, ¿verdad que sí? Con solo verlas uno siente algo aquí rarísimo, ¿verdad? Ahora imagínese lo que es tenerlo en la casa. Y ya esa cosa que le da uno conjugar con el animalillo, ¿verdad? Y el animalillo también como que se va encariñando también, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Imagínese usted el tormento día a día. Y usted dice, este animalito me lo va a tener que llevar un día de estos. Ahora, ¿qué con sus hijos? Que se entusiasmaban todos porque se vino un corderito a la casa. ¿Ah? Y luego ir a sacrificarlo. Ese es el cuadro que Pablo, por medio del Espíritu Santo, está tomando aquí, de ese tema del sacrificio, y está diciendo, bueno, ahora no es el corderito, no es la cabra, es usted. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y este es su culto racional, su culto razonable. Amén. Entonces, hermanos, en relación con Dios, ¿cómo distinguimos a un discípulo? Es uno que tiene su vida rendida al Señor, que no vive para sí. Por eso les contaba un poquito la historia de doña Seidi, ¿verdad? Que es un caminar con el Señor de un rendimiento a Él. Amén. En relación con el mundo, el versículo 2 nos enseña, con relación al mundo, cuál debe ser o cuál es una característica de un discípulo en relación con el mundo. Entonces, en relación con Dios es una persona que ya sabemos que tiene su vida rendida al Señor. ¿Verdad? Aquella famosa frase de Pablo, ya no vivo yo. Entonces, un discípulo se distingue por eso.
¿verdad? Porque ese no vive para él, vive para Dios, ¿verdad? En relación con el mundo, porque estamos en el mundo, ¿cuántos están aquí claros y entendidos y despiertos de que estamos en el mundo, hermanos? ¿Qué espera Dios de nosotros con respecto al mundo? Versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, los cristianos andan buscando siempre la voluntad de Dios. Es que yo quiero conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y van donde un profeta y que el profeta, es que el Señor te dice aquello, lo del más allá y lo del otro y por allá. Están esperando que el profeta le diga. Pero hermanos, aquí está clarísimo cómo experimentamos, dice, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Número 1, nos rendimos a Él. Amén. Número 2, en relación con el mundo, la Escritura nos habla de estar separados de los valores del mundo. Es una separación de los valores del mundo. Hermanos, hay dos sistemas operando en esta tierra: el sistema del mundo y el sistema del reino de Dios. ¿Cuántos están conscientes de eso? A ver, hermanos, hay dos sistemas operando. Estamos en este mundo. Jesús dijo, no te pido, Padre, que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Hay que ir a trabajar, hay que coger el bus, hay que ir en la calle, hay que pagar impuestos, hay que todo, ¿sí o no, hermanos? Y ustedes, los que tienen relación que van al trabajo, sus compañeros no son cristianos, familiares, etcétera, algunos inclusive hasta tienen cónyuges que no son cristianos, ustedes viven más esa realidad. ¿Qué vamos a hacer? No podemos salirnos del mundo, ¿verdad que no? No podemos. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios? Bueno, hay dos sistemas operando: el sistema del mundo con sus valores y el sistema del reino de Dios con sus valores. Amén. Y en nuestra relación con el mundo, entonces, debe ser una relación de separación de esos valores. Estaba estudiando este sermón porque lo hice hace, no sé, 3 semanas o tal vez un mes, no sé, ¿verdad? Como un mes. Y estaba estudiándolo y el Señor me añadió algo lindo hoy mientras lo repasaba. En este tema de separación del mundo, el Señor me dijo, dígales que es separación, no desaparición. Y esto me voló la cabeza, porque los cristianos hemos malentendido nuestra separación con el mundo y nos hemos desaparecido del mundo. Y entonces hoy, ¿verdad? Nos pasa lo de aquella, ¿verdad? No te juntes con esa chusma, ¿verdad? Entonces no me junto con la chusma del trabajo, no me junto con la chusma de mi familia, no me junto con los vecinos, uy, guácala, ¿verdad? Y hermanos, hemos entendido separación por desaparición. Y quiero decirle hoy que Dios no quiere que nos desaparezcamos del mundo. Al revés, más bien. Amén, hay que estar ahí presente. Lo que Dios quiere es que nos separemos de los valores del mundo. Quedamos en el mundo, tenemos relación con el mundo y manifestamos los valores del reino de Dios. Y no sucumbimos a los valores del mundo. Amén, hermanos. Esa es una característica de un discípulo. En relación con nosotros mismos, vamos a leer de los versículos 3 al 8, ¿qué dice Dios? Cómo debes relacionarte contigo mismo en una característica de un discípulo. Versículo 3, aquí en Romanos 12, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Está claro, hermanos, Dios, con respecto a mí mismo, lo que Dios quiere es que yo tenga una claridad de quién soy y no piense más alto de mí de lo que soy.
Y a la vez, si pienso más alto de mí, entonces estoy relacionándome con los demás como más bajos que yo. ¿Sí o no, hermanos? Ve qué lindo el Señor, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor quiere es que caminemos en humildad y ser bien realistas de quiénes somos. Ve qué lindo cómo el pasaje sigue hablando. El versículo 4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todo mundo tiene valor. Yo tengo valor también. El Señor dice que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. O sea, Dios no dice que no nos amemos a nosotros, pero como nos amemos, que ya amemos a los demás también. Todo el mundo tiene un lugar en el cuerpo, que es lo que está diciendo aquí la Escritura. Somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, usted se conforme a la medida de la fe; el de servicio, en servir; el que enseña en la enseñanza; el que exhorta en la exhortación; el que reparte con liberalidad; el que preside con solicitud; el que hace misericordia con alegría. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Entonces, hermanos, una característica de un discípulo es que tiene una visión de sí mismo correcta, y que entiende que todos los demás tienen una posición en el cuerpo de Cristo, y que nos necesitamos unos a otros, y que no volvemos a ver para abajo a nadie. ¿Sabe que ese fue el problema de Satanás? El orgullo. Satanás dijo: yo voy a ser igual a Dios. Es interesante esto, hermanos. Y el problema, y él vino y le sembró esta semilla a Adán en el Edén, ¿se recuerda? No es cierto que van a morir, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol serán como Dios. Le sembró esa misma semilla del orgullo. Y usted sabe, hermanos, que todo pecado, toda obra maligna se debe exactamente al orgullo. Personas viviendo para sí mismas. Problemas del matrimonio es orgullo. Problemas entre padres e hijos, orgullo. Problemas en las empresas, problemas ahora que estamos en política, puro orgullo, hermanos. Este es el tema con el diablo mismo. Entonces, tener un concepto correcto de uno mismo. Amén, con humildad, con realismo y reconociendo también lo de los demás. Amén, hermanos. Eso es con respecto a mí mismo. Versículos 9 al 13 nos habla de la relación con los demás creyentes. ¿Qué espera Dios con respecto a los demás creyentes? Versículo 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hermanos, nosotros, y hablemos de nuestra iglesia porque somos nosotros, ojalá que todas las iglesias hagan lo mismo, pero nosotros como iglesia que seamos distinguidos por una iglesia que nos amamos unos a otros, que nos ocupamos los unos de los otros. Dice: practicando la hospitalidad. Si alguno tiene necesidad, que nosotros le proveamos. Amén, hermanos. No podemos vivir de una manera fría, religiosa. Decía mi pastor cuando yo estaba jovencillo, el pastor que decía, que tenía yo en ese entonces, decía: nosotros no venimos a la iglesia a vernos la nuca. Y le estamos viendo la nuca al que está al frente, ¿sí o no? ¿Verdad? Inclusive a veces hasta, uy, mira, como que no se bañó, ¿verdad? En esa nuca yo puedo distinguir África y Oceanía. No venimos a vernos la nuca nada más, ¿verdad? Nos toca por esta configuración, pero tenemos que ir más allá de eso. Amén, hermanos. Y conocernos unos a otros y saber quiénes somos y qué necesidad estamos pasando. Y como dice aquí, que el amor sea sin fingimiento. Alabado sea el Señor, amén.
practicando la hospitalidad. Mire, yo anhelo de verdad. Nos pasa mucho a los pastores, ¿verdad? Porque somos apreciados, gracias a Dios, por la congregación, que nos invitan a comer y todo eso, aunque ni Silvita me siguió invitando a comer, ¿verdad? Que lo hacía muy seguido, pero bueno. Pero yo quisiera ver que entre ustedes lo hagan. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Que entre ustedes lo hagan. Demos ese paso más allá de solo vernos la nuca, saludarnos. Y esta es una iglesia muy amorosa, gloria al Señor, es lo que todo el mundo dice cuando empieza y llega de nuevo. Gracias al Señor, es una característica nuestra. Pero crezcamos en esto, hermanos. Amén. Seamos hospitalarios. Invitémonos a comer unos a otros. Aunque el pastor, este pastor que está aquí, no lo invite, no importa, pero entre ustedes invítense. Mira qué amor el mío, ¿verdad? Mira qué ejemplo, ¿verdad? Invítense, conózcanse. Practiquemos el conocernos, el ministrarnos las necesidades unos a otros, que es otra característica también de los creyentes, de los discípulos, perdón. Y número 5, en relación con los no cristianos, los de afuera. ¿Qué espera Dios? ¿Cuál es una característica de un discípulo para con los de afuera? Dice el versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis, es importante esto, hermanos, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Imagínense cristianos de estas características. ¿Ah? Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Eso es una expresión de la antigüedad que quería decir que se iba a avergonzar. O sea, alguien le hace mal a usted, usted le hace un bien, la persona se avergüenza, se le pone roja la cara, es lo que quiere decir eso en vocabulario nuestro. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Versículo 21, no seáis vencidos de lo malo, sino vence. Vea qué fórmula poderosa, hermanos. Vence el mal. Vence el mal. Vea qué fórmula poderosa, hermanos. En nuestra relación con los no creyentes, esa es la máxima del Señor, es respondiendo al mal con el bien. La Biblia compara también nuestra vida con luz y tinieblas. ¿Qué es más poderoso, hermanos, la luz o las tinieblas? ¿Qué pasa cuando usted enciende la luz en un lugar que está oscuro? La luz tiene poder, ¿verdad que sí? El bien nuestro es la luz de Dios. Y entonces si tratamos a los de afuera con bien en vez de mal, estamos venciendo el mal. Amén, hermanos. Entonces estas instrucciones tan claras que nos da la Escritura aquí, hermanos, con respecto a las características de un discípulo en relación con Dios, en relación con el mundo, en relación con uno mismo, en relación con los demás creyentes y en relación con los no creyentes, es una guía muy importante para este 2026. Amén. Con nuestra frase de, ¿cómo dice la frase? Como discípulo de Cristo, mi lema es crecer y obedecer. ¿Qué quiere Dios de mí entonces, hermanos? Yo quiero ir terminando ya haciéndonos la pregunta: ¿qué quiere Dios de mí a la luz de lo que hemos visto aquí? Y quiero centralizarme en el punto 1, que es rendición. ¿Qué quiere Dios de mí? Que me rinda. ¿Qué quiere Dios de mí?
que me rinda, que me rinda. Es muy importante esto, hermanos, porque entonces estamos dándole al clavo directamente, que es nuestra independencia, nuestro egos. Amén, hermanos. ¿Qué quiere Dios de mí? Que me rinda. Mire, estamos viviendo épocas bastante importantes, hermanos, y la situación es mundial, la parte cultural, social, aún política, también económica, también, porque todo va de la mano, hermanos. Es bastante interesante, es bastante interesante. La situación en el mundo se está poniendo cada vez peor en la parte moral. Hay luchas, hermanos, hay guerras en el ámbito espiritual, ideológico, pero terrible, hermanos, terrible, terrible. Y lo que Dios hace siempre, por eso decía al principio que Dios ha llamado a la iglesia del Rey para ser una iglesia de impacto. Lo que Dios siempre ha hecho es, Dios, déjeme decirle algo muy importante, Dios no elimina el mal, Dios contrasta el mal. Entonces lo que tiene que darse es un contraste. Yo paso pensando en mucho de estas cosas porque leo mucho, estoy involucrado en un montón de cosas, aún a nivel latinoamericano. Me toca hacer trabajos fuertes en cuanto a lo que es estrategia social y demás. Entonces paso metido en esto, ¿verdad? Y el Señor me tiene gracia porque me ministra. Un día esto el Señor me llevó a la parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña es bastante buena en lo que es la definición de Jesús para nosotros con respecto al mundo, porque el tema ahí fue que se sembró trigo y salió cizaña. Y entonces los discípulos, ¿verdad? En la historia, pues, los siervos que fueron a sembrar el trigo, ¿de dónde salió esta cizaña? ¿Verdad? Entonces nosotros nos sorprendemos, ¿verdad que sí, hermanos? Por el mal, ¿sí o no? Uno dice, uy, yo no quisiera, ¿verdad? Por eso es muy importante estas instrucciones del Señor, que el mal lo vamos a vencer con. Recuerde que Dios no destruye el mal, Dios lo contrasta, ¿verdad? Y el trigo, las parábolas del trigo y la cizaña es una clara explicación que Dios me daba, de que Dios me decía, pues yo anhelo, yo tengo la misma actitud de esos siervos, yo quiero que se arranque el mal, yo quiero, ¿verdad? Pero se recuerda que ellos dijeron, ¿quieres, Señor, que vayamos y arranquemos la cizaña? ¿Se recuerdan? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Deja que lo uno y lo otro crezcan juntos. Porque lo que va a suceder, como el mismo Jesús lo explica ahí, dice que a la hora de la siega se va a distinguir claramente entre el trigo y la cizaña. Es un contraste. Es un contraste. Entonces, el método de Dios, hermanos, y ese es el llamado que estamos teniendo aquí como iglesia en este 2026, es convertirnos en una iglesia con estas características. Amén. En ser discípulos, que el lema nuestro es crecer y obedecer. Entender que la manera como Dios va a atacar este sistema del mundo, en estos dos sistemas que hay, es a través de discípulos obedientes. Discípulos obedientes. Y cómo el enemigo opera para sacarnos del rumbo. A ver, ¿cuántos somos honestos? Yo soy el primero que levanto la mano. Que Satanás todos los días quiere sacarlo a usted del rumbo. A ver, ¿usted está consciente de eso, mi amado? Y usted sabe que la solución para usted, para su familia, para su vecindario, para nuestra nación, para el mundo, es que usted sea obediente. Ese es el tema. Que entendamos que estamos creciendo, que es un proceso. Entonces, Dios lo que quiere es rendición. Rendición. Este punto 1 aquí, la rendición. El tema, hermanos, social, el tema cultural, tenemos que estar muy
entendidos de estas fuerzas que se vienen unas contra otras, que se vienen dando, y se está cada vez acrecentando esta tensión. ¿Cuántos sienten la tensión, hermanos? Estamos en una situación muy tensa que tiene que ver con esto que estoy hablando, hermanos. La situación política de nuestro país. Una situación muy tensa. Y no podemos ignorar de parte de Dios. Y aquí el tema se vuelve un poco escabroso porque tenemos que hablar de política. Y entonces nos quieren acusar, ¿verdad? De que de un lado a otro. Y nosotros los ticos, pasa en todos los países probablemente, pero los ticos siempre han habido bandos políticos, ¿verdad? Y como alguien siempre dice, que no se discuta de política y de religión. ¿Por qué? Porque se apasiona mucho el tema, ¿sí o no? ¿Verdad? O fútbol también, ¿verdad? Pobrecitos los sapricistas, pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema, pero es porque la gente se apasiona con estas cosas, ¿sí o no? Pero hermanos, eso no nos debe a nosotros mantenernos en ignorancia a la luz de la Escritura. A la luz de la Escritura. Entonces, no hay hombre perfecto, no hay partido político perfecto, no hay político perfecto, no hay. Perfecto solo Dios, amén. Pero tenemos que conversar estos temas. ¿Por qué? Porque la solución de Dios siempre va a ser creyentes, discípulos obedientes. Entonces, queremos ver nuestro país bendecido. ¿Cuántos quieren ver nuestro país bendecido? ¿Verdad que sí? Nuestra área aquí, PIS, y yo no sé dónde usted viva, ¿verdad? Donde usted vive, usted quiere ver paz en su barrio, ¿verdad que sí? Bueno, lo que quiero decir, hermanos, es que esto que estamos hablando hoy no está nada separado de la realidad nacional que vivimos, y que es la respuesta de Dios es contrastar. Queremos que los políticos, ojalá si se entregan al Señor, sí van a cambiar. No hay duda que sí, ¿verdad? Pero no sabemos, ¿verdad? Pero no va a pasar necesariamente. Lo que necesitamos es una iglesia comprometida. Lo que necesitamos es discípulos que entiendan que el discípulo es uno que crece y obedece. Crece, nos volvemos en respuesta, amados hermanos. La misión de nuestra iglesia es la misión de todas las iglesias, pero otra vez refirámonos solo a la nuestra. La misión de la iglesia nuestra aquí, hermanos, es formarlo a usted para que glorifique a Dios. Es formarlo a usted para que usted sea ese agente de cambio donde usted vive y donde usted se desarrolla en su trabajo. Esa es nuestra misión. La iglesia es un centro de entrenamiento, hermanos. Entonces yo quisiera, lo he hecho otras veces, cada vez que he predicado este año, especialmente en octubre, lo hice, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad hoy, hermanos. A la luz del primer punto, que es, ¿qué quiere Dios de mí? Rendición. Mis amados hermanos, usted en esos propósitos de año nuevo, entienda cuáles son las actividades que hay aquí en la iglesia. Las actividades que tenemos en la iglesia son para formarlo a usted como discípulo. ¿Me están siguiendo, hermanos? O sea, ¿por qué no hacemos el propósito de decir, porque otra vez Dios, la respuesta de Dios es una iglesia, creyentes, discípulos que contrasten lo que está pasando? Y la acción del diablo es sacarlo de rumbo a usted y que usted viva bajo los valores del mundo. ¿Estamos claros? Y en el mejor de los casos, que siempre es un caso peor, vivir inconsciente de la vida, ¿verdad? El mundo pasa alrededor y Dios quiere una respuesta y Dios tiene la respuesta. Esa respuesta se llama usted. Entonces, en los temas de las actividades de la iglesia, ¿por qué no usted propone este año 2026 hacer parte de las actividades de la iglesia?
ser parte. Mire, aquí yo no sé si este año lo van a hacer otra vez, pero vamos a trabajar con lo que tenemos del año pasado. Por ejemplo, los jueves aquí hay una hora de adoración a Dios. Dijimos que Dios quiere estar con nosotros. El tema también de lo que es cuerpo. Yo digo, ¿por qué no estar aquí una hora el jueves adorando a Dios? ¿Verdad? Es formación. O sea, la iglesia es un centro de entrenamiento. El tema de los hombres, por ejemplo. Hermanos, déjenme decirle que una de las cosas que ha sido una pata que le ha cogido a la iglesia cristiana por años y siglos es que la gran mayoría de más discípulos obedientes son mujeres, ¿verdad? Entonces los hombres, aquí hay una reunión de hombres una vez al mes. Dios amado. El tema de las mujeres, ellas sí son un poco más obedientes también, ¿verdad? Pero otra vez, y esto yo lo mencioné en octubre, pero es que el Espíritu Santo no me dejaba y necesito hacerlo hoy también, iniciando el año. No es el asunto religioso de asistir, es el tema de que la respuesta de Dios es una iglesia obediente a la sociedad. Y este es un centro de entrenamiento para que usted sea obediente. ¿Me estoy explicando, hermanos? Esto es como que vamos a jugar un partido, ¿verdad? Y usted no viene a los entrenamientos. O sea, cada reunión que se hace aquí es un entrenamiento para que Dios se glorifique en nuestras vidas y podamos ver cambios en la sociedad. Mi pregunta es, ¿usted quiere ver cambios en la sociedad? Por eso el tema de la frase este año es tan importante. Tiene incidencia, amados hermanos. Entonces quería quedarme en ese primer punto de rendirnos. ¿Qué quiere Dios de mí? Rendirme, que me rinda. La rendición, hermanos, déjeme decirle también, es la verdadera adoración. Dios se goza en que le cantemos. A mí me encanta cantarle al Señor y Él se goza. Yo sé que sí, los ángeles están cantando siempre y todo, ¿verdad? Eso es un momento importante. Pero además de eso, es cuando ya terminó la canción. Y es cuando terminó el entrenamiento, el culto. Es cuando salimos allá. Esa obediencia suya es olor fragante a Dios. Es adoración a Él. Amén. La rendición, hermanos, no es algo negativo. No es una derrota. Yo quiero leerle el Salmo 84:11. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en todas las áreas de su vida? A ver, ¿de verdad usted quiere ser bendecido? ¿Está seguro? Bueno, entonces mire lo que es el Salmo 84:11. Dice, porque sol y escudo es Jehová, Dios. Usted está en relación con Dios, entonces el Señor es un escudo para usted. ¿Cuántos quieren tener a Dios de escudo? Porque sol y escudo de Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová y no quitará el bien a los que andan en integridad. Y otra vez esa palabra integridad es plenitud, no es perfección. No quitará el bien. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Entonces, rendirme a Dios, vivir para Él día a día, hermanos, es abrirme también a sus bendiciones, no es una derrota. La rendición también, hermanos, es una decisión. Usted lo decide día a día. Es un proceso también, amén. Usted lo decide día a día. Como no vamos a leerlo, pero en Mateo 26, 38, 39 está Jesús en Getsemaní diciendo, Señor, el mismo Jesús como humano diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es una decisión que se toma. Amén. Otra vez el ejemplo de mi esposa, de doña Seidi, esa chiquilla de 14 años, ¿verdad? De una rendición diaria, de un proceso. Amén, hermanos. Y para terminar, hermanos, Dios quiere. ¿Cuánto quiere Dios de mí? Todo. ¿Cuánto quiere Dios de mí? Todo. Y el pasaje que puse ahí, Génesis 22:2,
que es cuando Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo. Entrégame a tu hijo, tu amado hijo. Entrégamelo. ¿Cuánto quiere Dios de mí? Todo. Amén.